La que convierte a los hombres de Odiseo en cerdos, pero que luego, ante un héroe de verdad, pues cede y se convierte en anfitriona, en consejera. Claro. Esa es, digamos, la versión oficial. Nuestro análisis de hoy se va a centrar en 11 piezas de un puzzle que dibujan un retrato completamente distinto. Vamos allá. Primer secreto. Circe provocó transformaciones irreversibles que nunca deshizo. Esto es clave. Claro, es que esto choca frontalmente con la historia de Odiseo. Siempre hemos pensado que sus hechizos eran un susto, un castigo temporal con vuelta atrás. Exacto. Es la versión que se popularizó porque ponía el control en manos del héroe. Odiseo, con la ayudita de Hermes, consigue el antídoto y libera a sus hombres. Esto enmarca la magia de Circe como un obstáculo que se puede superar. Un desafío más en su viaje. Eso es. Pero en relatos mucho más antiguos y fragmentarios, que no sobrevivieron con tanta fuerza, la historia es bastante más oscura. Hablan de navegantes, de hombres sin un dios que los protegiera, que llegaron a Ea y simplemente desaparecieron. Desaparecieron, transformados para siempre. O sea que no es que a veces no quisiera deshacer el hechizo, es que simplemente la condena era perpetua. Las fuentes sugieren que eran condenas definitivas. No errores de cálculo, sino sentencias. Vidas humanas borradas del mapa. Y es crucial entender por qué se silenciaron esas historias. La tradición épica, centrada en el viaje del héroe, no tiene espacio para víctimas anónimas y sin redención. Claro, no encajan en la narrativa. Para nada. Aceptar que había hombres que acabaron sus días como lobos o leones en esa isla habría convertido a Circe en algo mucho más terrible que una anfitriona peligrosa. La habría convertido en un final de trayecto, en un poder absoluto sin apelación. Así que esas víctimas, pues, quedaron como notas a pie de página, como sombras sin nombre. Esto me lleva a una pregunta inevitable. ¿Qué pasaba por la mente de esos seres? Porque si conservaban un atisbo de quiénes habían sido, la idea es aterradora. Y esa pregunta nos lleva de lleno al siguiente punto, que es quizá el más perturbador a nivel psicológico. Segundo secreto. La isla de Ea no estaba llena de simples animales, sino de víctimas conscientes. A ver, ¿cómo? Hay un detalle recurrente en algunas descripciones que es terrible. Los leones y lobos que merodeaban dócilmente por su palacio no actuaban como bestias salvajes. Se acercaban a los recién llegados, se frotaban contra ellos, gimiendo. Como si intentaran comunicarse. No puede ser. ¿Me estás diciendo que conservaban la mente humana? ¿Que dentro de cada lobo o de cada león había un hombre atrapado, consciente de su destino? Eso es exactamente lo que sugieren las fuentes. Conservaban la memoria, el pensamiento y, lo más desolador, el dolor de ser lo que eran. Esto redefine por completo la idea de su soledad. Claro, no estaba sola. Para nada. Circe no vivía sola en una isla rodeada de animales. Vivía en un manicomio silencioso. Convivía con un coro de mentes humanas atrapadas en cuerpos que no respondían a su voluntad. Su isla no era un santuario de magia, era una prisión viva, donde la identidad quedaba suspendida para siempre. Es una imagen dantesca. Un palacio rodeado de seres que te miran con ojos que recuerdan, que suplican y que no pueden hablar. ¿Cómo se llega a dominar un poder tan específico y tan cruel? ¿Dónde lo aprendió? Ahí es donde la investigación nos obliga a retroceder, a su juventud, mucho antes del exilio. Y aquí encontramos el tercer secreto que nos habla de su método de aprendizaje. ¿Vale? Circe aprendió magia practicándola primero sobre su propia familia. Sus primeros experimentos no fueron con mortales, sino con parientes divinos y semidivinos de su propio linaje. Eso es, retorcido, pero tiene una lógica siniestra, ¿no? Experimentar con seres que no pueden morir fácilmente. Si un hechizo sale mal, el sujeto de pruebas no muere, simplemente queda dañado. Una lógica pragmática y absolutamente despiadada. Probaba los límites de su arte en seres inmortales o casi inmortales. ¿Qué pasa si mezclo esta hierba con este encantamiento en una ninfa o en un dios menor? Observaba los efectos, tomaba notas. Y perfeccionaba su técnica. Pero no era un proceso sin consecuencias, claro. Las fuentes mencionan que algunos de esos parientes quedaron alterados para siempre. Otros simplemente desaparecen del árbol genealógico mitológico sin ninguna explicación. Se esfuman. Y me imagino que esto no sentó muy bien en el Olimpo. Una cosa es una disputa familiar y otra muy distinta es usar a tu propia gente como material de laboratorio. Exacto.
No la veían como una aprendiz curiosa, sino como alguien dispuesta a sacrificar los lazos más sagrados, los de la sangre, a cambio de conocimiento. Era una ambición que no entendían y que sobre todo temían. Y esa ambición sin límites es la verdadera razón de su exilio. A ver, desgranemos esto, porque es clave. El mito popular dice que la exiliaron por ser una hechicera casi por definición. Pero lo que dices es que hubo un motivo mucho más concreto, mucho más profundo. Y es el cuarto secreto. Circe no fue expulsada por romper una ley escrita, sino por violar un tabú cósmico. Un tabú. Alterar la esencia natural de un ser sin el consentimiento de las moiras, las tejedoras del destino. En la cosmovisión griega, ni siquiera Zeus jugaba a cambiar la naturaleza fundamental de las cosas a la ligera. Eso era trabajo de las moiras. O sea que su poder no era ilegal, era antinatural. Era como si un programador intentara reescribir el código fuente del universo mientras el programa está en marcha. No estás rompiendo una regla del juego, estás amenazando la estabilidad de todo el sistema. Es la analogía perfecta. Por eso no hubo un juicio público ni un castigo espectacular. Fue una condena silenciosa, un acuerdo entre los dioses para quitarla de en medio. La enviaron a Aea para contenerla. Y esto es importante. No la exiliaron por ser débil o una simple criminal. La exiliaron porque su poder era de una naturaleza que ni ellos controlaban del todo, y eso les aterrorizaba. Vale, la aíslan en Aea. Pero entonces, ¿cómo es que tantos barcos acaban precisamente en esa isla perdida? Mala suerte legendaria. Aquí es donde la imagen de la ermitaña que espera visita se cae a pedazos. Si te está gustando este viaje por la mitología griega, Te invito a dejar tu like para que el Olimpo siga creciendo. y no olvides suscribirte y activar la campanita para que los dioses te avisen cada vez que publiquemos una nueva historia. Tu apoyo mantiene vivas estas leyendas. Quinto secreto. Circe atraía deliberadamente a los navegantes hacia su isla. ¿Cómo? Los marineros no llegaban allí por azar. Las fuentes hablan de su capacidad para manipular las brumas y crear espejismos, de alterar las corrientes marinas para desviar barcos, de encender fuegos en la costa que parecían faros amigos. Un momento. Me estás diciendo que la isla era una trampa, que no era un accidente geográfico, sino una emboscada perfectamente diseñada. Eso lo cambia todo. No es la hechicera que reacciona cuando alguien invade su espacio. Es una cazadora que prepara el terreno y espera a sus presas. La isla funcionaba como una telaraña. Esto revela una faceta calculadora, paciente y metódica. Alguien que no solo tiene el poder, sino la voluntad y la estrategia para usarlo de forma proactiva. Y una vez que la presa caía en la trampa, el castigo no era arbitrario, esto me parece fascinante. Sexto secreto, nada era aleatorio en sus castigos. La forma animal que elegía para sus víctimas era profundamente simbólica. Totalmente. No era un capricho. Cada transformación era un juicio moral encapsulado en un acto mágico. La gula desmedida de los hombres de Odiseo pues los convierte en cerdos. La avaricia depredadora o la violencia se manifestaban como lobos. La estupidez obstinada en un asno. Era una forma de justicia poética terriblemente literal. Desde luego. Pero esto me genera una pregunta. ¿Era ella una especie de jueza infalible que veía el alma de las personas? ¿O simplemente una hechicera increíblemente arrogante que imponía sus propios prejuicios sobre los demás? Porque no había defensa posible. Esa es la cuestión clave. Ella se erigía en juez, jurado y verdugo. Convertía a los hombres en aquello que, a sus ojos, ya eran por dentro. Les daba una forma física que se correspondía con lo que ella percibía como su esencia moral. Era su percepción, su veredicto y su sentencia. Todo en un instante. Un acto de poder absoluto que no admitía apelación. Y esa visión tan particular del mundo pues se extendía incluso a su propia descendencia. Claro, porque tuvo hijos con Odiseo y con otros. ¿Qué pasó con ellos? Eso nos lleva a un plano mucho más íntimo y trágico. Séptimo secreto. Circe temía a los hijos nacidos de sus uniones. Temía a sus hijos. Sí, en varias tradiciones mitológicas se la describe abandonándolos, enviándolos lejos o simplemente evitando criarlos. Y las fuentes insisten en que no es por falta de afecto o por crueldad, es por un terror profundo. ¿Terror a qué exactamente? ¿A que la traicionaran? Terror a su propio legado. La raíz de ese miedo es su poder. Sabía que una descendencia que heredara su magia podría tener dos consecuencias catastróficas.
La primera, atraer la atención del Olimpo, que ya la vigilaba con recelo y verían un nuevo hechicero o hechicera una amenaza a neutralizar. Ya. Y la segunda, y quizá peor, era la posibilidad de desatar fuerzas que ni ella misma podría controlar. Un poder como el suyo, sin su experiencia y su control, en una nueva generación. Vamos, era una bomba de relojería. Es una maternidad marcada por el miedo. El miedo a que tus hijos hereden lo que te hace poderosa, pero también lo que te condena. Es una soledad que ni siquiera la familia puede romper. Una soledad autoimpuesta por pura supervivencia. Y ese poder dejaba marcas incluso en aquellos a los que liberaba. Y este punto es crucial para entender el verdadero alcance de su magia. Octavo secreto. Circe nunca rompía completamente sus hechizos más poderosos. A ver, explícame esto. Creemos que Odiseo y sus hombres se fueron de allí sanos y salvos, listos para la siguiente aventura. Pero las fuentes sugieren algo mucho más siniestro. Claro, No se puede deshacer una experiencia así como si nada. no. Incluso al devolverles la forma humana, algo quedaba alterado para siempre. La memoria podía tener lagunas, la voluntad podía estar debilitada, el alma. Quedaba tocada. Las fuentes hablan de cicatrices invisibles. Ya. Nadie regresaba de Ea siendo exactamente la misma persona. El cuerpo podía ser restaurado, pero la experiencia de haber sido un animal, de haber estado bajo su control absoluto, dejaba un residuo imborrable. Sus hechizos no tenían una marcha atrás total. En el fondo, nadie se marchaba de Ea en Teo. Es una violación mucho más profunda. Te devuelve tu cuerpo, pero se queda con una parte de ti. Y si podía hacerle eso a los mortales, ¿qué poder tenía frente a los inmortales? Eso nos lleva a reevaluar su posición en el panteón. Noveno secreto. Los dioses actuaban con una enorme cautela con ella. ¿En serio? Sí, podríamos pensar que como diosa menor exiliada, era un peón en el juego de los grandes, pero la realidad era muy diferente. Circe, gracias a su conocimiento de las hierbas y las fórmulas arcanas, poseía venenos y pociones capaces de debilitar incluso a un inmortal. Pero debilitar, no matar. ¿Cuál es la diferencia? El matiz es crucial. Matar a un dios era casi imposible, pero reducirlo a la vulnerabilidad, eso para un ser inmortal y todopoderoso era un destino peor que la muerte. Claro. Quitarle su poder, su invulnerabilidad, dejarlo expuesto al dolor o al ataque de otros. Por eso, cuando Odiseo necesita su ayuda, Zeus no envía a un guerrero para someterla. Envía a Hermes, el mensajero, el diplomático. La negociación con Circe era un asunto delicado. El miedo era mutuo. Entiendo. O sea que el exilio no fue solo un castigo, sino también una medida de contención, una especie de pacto de no agresión a distancia. Ellos no la molestaban en su isla y ella no llevaba sus experimentos al Olimpo. Has dado en el clavo. Y esto redefine completamente su soledad. Décimo secreto. Su soledad no fue una elección por amor a la tranquilidad. No es la historia de alguien que se retira del mundo para vivir en paz. Su aislamiento fue una compleja mezcla de castigo, amenaza y por encima de todo una estrategia de supervivencia. Tenía que estar sola para ser libre, en cierto modo. Si volvía al mundo de los dioses, tendría que someterse a sus reglas. La habrían neutralizado. En Ea, ella era la única ley. Ea era su reino y su jaula. Una prisión dorada construida no por muros físicos, sino por el temor que inspiraba en los demás. La única manera de conservar su poder, su conocimiento y su autonomía era permanecer al margen. Su poder la aisló de una forma que ningún decreto de exilio podría haber hecho. Y desde esa atalaya de soledad y poder, observaba el mundo y sacaba sus propias conclusiones. Conclusiones muy incómodas, por lo que parece. Las más incómodas de todas. Y llegamos al 11º y último secreto, que es quizás el más revelador, porque nos habla de lo que se perdió. A ver. Circe dejó advertencias que nadie quiso conservar. A través de sus conversaciones con héroes como Odiseo, ella no solo daba consejos prácticos para navegar, dejaba caer verdades sobre la naturaleza del universo que eran dinamita pura. ¿Qué tipo de verdades? Hablaba de la crueldad inherente y caprichosa de los dioses, de cómo el destino de los mortales era un juguete en sus manos, de la fragilidad de la justicia y el honor en un cosmos gobernado por fuerzas indiferentes. Básicamente, les decía a los héroes, vuestra búsqueda de la gloria es una farsa controlada por seres que os desprecian. Y claro, un mensaje así no vende muchas épicas. Un héroe necesita creer que es dueño de su destino, no una marioneta. Por supuesto, esos mensajes no encajaban en la narrativa heroica.
Así que en las versiones que nos han llegado, sus advertencias fueron suavizadas, reinterpretadas o simplemente borradas. Se perdieron no por ser falsas, sino porque eran demasiado ciertas, demasiado cínicas, demasiado reales para un mundo que necesitaba creer en los héroes y en dioses, sino justos, al menos comprensibles. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos estas 11 piezas, el retrato que aparece es el de una figura trágica y temible a la vez. No es la hechicera de cuento, es una científica sin ética, una jueza sin piedad, una madre aterrorizada y finalmente una filósofa cuyas ideas eran tan peligrosas que tuvieron que ser censuradas por la historia. Esa es la conclusión. Circe no fue un simple obstáculo en el viaje de un héroe, fue un recordatorio viviente de un principio fundamental del poder. No solo en la mitología, sino siempre. Aquel poder que no puede ser controlado o asimilado por la estructura dominante debe ser apartado, aislado, y con el tiempo su historia debe ser reescrita hasta que se olvide su verdadera naturaleza. La historia de Circe es la historia de cómo se silencia la disidencia radical. Y con esa idea, que es potentísima, dejamos una última reflexión en el aire. Si esas advertencias de Circe sobre la crueldad de los poderosos y el destino manipulado hubieran sido conservadas, en lugar de borradas, ¿cómo cambiaría nuestra percepción no solo de los mitos, sino de las historias que nos contamos hoy en día sobre el poder y la justicia? ¿Qué deidad del Olimpo te gustaría conocer en un próximo vídeo? ¿Qué mito, secreto o historia te intriga más? Déjalo en los comentarios y quizás la próxima historia sea justo la que has pedido.